Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. A los que nos están viendo desde la plataforma de YouTube, agradecerles por estar conectados junto a nosotros y también recomendarles si por favor pudieran ayudarnos dándonos un like o suscribiéndose también al canal, sería de muchísima ayuda para nuestro proyecto, ya que estamos buscando cada día llegar a más personas que sean amantes del juego como lo somos nosotros. Si nos está escuchando igual desde las plataformas de iVoox o Spotify, suscribirte y también compartir el enlace con otros amigos que disfruten tanto de este deporte como lo hago yo y sobre todo también como lo hace mi queridísimo amigo Noriel Miguel. Hermano, un abrazo y bienvenido a nuestro otro episodio de este proyecto que tanto amamos. Hola, Monchi, un abrazo para ti, un abrazo para todos los que nos están escuchando. Y bueno, otra vez estamos solo tú y yo. Aquí el resto del equipo está con muchos compromisos profesionales y sobre todo felicidad a Jaime Parado por ese triunfo de Panamá, ese triunfo histórico de Panamá ante Estados Unidos que los mete en la final. Estamos grabando el podcast antes de saber el resultado de la final contra México, pero de igual manera estamos muy contentos porque una persona aquí en la casa haya pasado a formar parte del staff de Christensen en la selección panameña y que le está yendo también. Nori, no quiero comprometerte. Yo en lo particular siento muchísimo cariño igual por México, un país que he visitado, del que tengo muchísimos recuerdos, pero yo voy a hinchar por Panamá, ya que Jaime está ahí. ¿Por qué equipo hinchas en la final? No, no, claro, es un compromiso que tenemos con Jaime y obviamente queremos que le salga muy bien todo y aparte que se lo merece porque es una persona súper que preparada, súper que top en todo lo que hace y además con unas ganas de siempre de sumar y de crecer muchísimo, muy grandes. Así que nada, hay que ir con Panamá sintiéndolo mucho. Así es, y a nuestros suscriptores de México que nos perdonen, pero es que son motivos de causa mayor. También aprovechar y comentar acerca de que pueden seguir en la cuenta de Twitter, nuestras cuentas personales, y también a Jaime, el propio Repo Guzmán, que a quien le enviamos un abrazo, y a Roger Bonet Rucci, quien también está con su proyecto de Game Changer. A todos los amantes del juego, decirles que pueden ir a seguir el proyecto, sin duda van a sumar muchísimo. Nori, si pudieras hablarnos nuevamente un poco acerca de este proyecto y de por qué los amantes de juegos deben seguirlo y estar bien cerquita a lo que se está realizando. No, nada, primeramente, ya lo dije la semana pasada, o en el podcast pasado, perdón, que primeramente porque todo lo que haga Ruchi yo creo que está 100% garantizado y en segundo lugar por un tema de que me parece una herramienta muy buena para estar actualizado de las tendencias tácticas dentro del mundo del fútbol, sobre todo en Europa, ¿no? Al final, los staff técnicos, los profesionales de este deporte tienen muy poco tiempo para dedicarle a ver todo el fútbol que quisieran, ¿no? Y entonces les es muy difícil estar al día con demasiados equipos y sobre todo con todo lo que se mueve a nivel táctico dentro de Europa, ¿no? Y Ruchi dentro de esa plataforma te lo está poniendo todo y con una cantidad de información que me parece muy interesante para todos los profesionales de este deporte, ¿no? Y ya nosotros también vamos a estar entonces dándole inicio a nuestro episodio. Tenemos como objetivo intentar hablar acerca de lo que son los procesos de construcción de equipos, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes. Un equipo que sin dudas está llamando muchísimo la atención en esta temporada, sobre todo desde en este inicio del 2025, está siendo el PSG de Luis Enrique. Luis Enrique, que siempre es una persona que termina cayendo en el asunto cuando hablamos de procesos de construcción de un equipo, quizás por sus métodos, por la forma también en que termina puliendo estos equipos y por lo tan reconocibles que se le termina realizando. Su PSG muy distinto de su selección española y a la vez su PSG y su selección española, al menos la selección española, muy distinto de lo que fue el Fútbol Club Barcelona que dirigió. Un Luis Enrique que se caracteriza por su juego posicional, por esa forma también que tiene de transmitir, de dirigir, de vivir el juego y también se caracteriza por cómo comunica el juego. El PSG sin duda a día de hoy está siendo uno de los principales equipos candidatos a hacerse con la Champions League. Sin dudas, algo que llama la atención a todos, ya que esta es la primera temporada en la que termina lanzándose a la carrera sin Mbappé.
uno de los mejores futbolistas del mundo, para no ser totalmente absoluto. Sin embargo, la baja de Mbappé, por así decirlo, su traspaso hacia Real Madrid, no ha impedido que Luis Enrique le haya, a cierto punto, terminado moldeando más lo que es su equipo, su PSG. Un PSG que está viviendo, sin dudas, los momentos más fantásticos desde que el técnico español terminó aterrizando en París. Nori, quisiera comentar o charlar un poco más acerca de este PSG, sobre todo por lo tan coral que se está viendo que es este equipo, por lo tan dominante que está siendo, no solo porque haya eliminado al Liverpool en una grandísima eliminatoria, sino también por la forma en la que está jugando, por los jugadores que están siendo potenciados, están viendo potenciados. Un Dembélé que parecía que divagaba hasta ciertos puntos entre aguas bastante turbulentas y sin embargo está haciendo una temporada realmente increíble. Hablar de lo que es Joao Neves o el propio Vitinha, mediocampista que se ha convertido y todo de la mano de Luis Enrique. Así que Nori, bueno, te cedo la palabra un poco. ¿Qué crees de este PSG de Luis Enrique y sobre todo la comparación que viene dándose de lo que fue ese PSG de Luis Enrique con Mbappé y sin la figura de este? No, Monchi, mira, a mí hay una cosa que me parece clave y tú lo comentas al principio, ¿no? Y es un tema de proceso. Eh, al, al final me parece que es una cosa lógica y sobre todo que hay modelos de juego que quizás lleven más tiempo que otros en cuanto a su desarrollo, ¿no? En cuanto a su pleno desarrollo, ¿no? Más allá de que hay veces que los resultados llegan pronto, hay veces que los resultados llegan antes que el culmen en el juego, ¿no? Que tu máxima expresión dentro del juego, ¿no? Y pues, en el caso del PSG muy particular, me parece que el equipo ha mejorado muchísimo. Tú comentabas que el PSG de Luis Enrique era muy distinto la selección española y al Barcelona, ¿no? Yo creo que diría que el PSG este año es bastante distinto al de la temporada pasada, ¿no? La marcha de Mbappé obviamente afecta muchísimo, pero también por otra parte compensa digamos que con un trabajo y un compromiso colectivo que el año pasado quizás no se daba y que quizás pase un poquito más con la idea de Luis Enrique, ¿no? Además que como tú mencionas, el gran favorecido ha sido Dembélé, ¿no? Que al final con esa posición de falso 9 que se ha inventado Luis Enrique con el francés, aprovecha muchísimo, sobre todo esos espacios generados a parte de segunda línea y esa capacidad también de amenazar la espalda de última línea de los extremos y que constantemente hace que los centrales estén dudando si no salir, para no descuidar también su espalda, ¿no? Y Luis Enrique en esa, en esa zona ha encontrado un atajo muy interesante con el francés, ¿no? Pero no solo, tío, Dembélé, ¿no? Yo creo que, como tú bien mencionas, hay muchísimos jugadores potenciados dentro de este PSG. Y a mí me resulta curioso, por ejemplo, el caso de Vitinha, por ejemplo. Vitinha el año pasado, en los primeros partidos de Luis Enrique, el equipo jugaba una especie de 4-3-3 pero con el chico este uruguayo que se volvió el hombre que está en Manchester United ahora, que es con Ugarte, jugaba con Ugarte de medio centro y jugaba con Vitinha de interior por izquierda, pero Vitinha era más bien una especie de compensador de esos movimientos de Mbappé, ¿no? De Mbappé, ¿no? Tratando de que de darle libertades, obviamente, y de potenciar a su mayor estrella, que era Kylian Mbappé. Vitinha era como su escudero, ¿no? Una especie de Rakitic para Messi en aquel Barça de Luis Enrique, ¿no? Y esto es algo normal, ¿no? Donde quiero caer es que es algo normal lo que los entrenadores, más allá de que puedan ver los futbolistas por la televisión, de que obviamente son profesionales y se van a preparar muchísimo cuando llegan a un sitio, los famosos 70, 80 partidos que dice Bielsa que ve y cosas así, pero yo creo que hasta que el entrenador no entra en contacto con el jugador, en contacto personal con el jugador, no llega a conocerlo del todo, ¿no? Y entonces, por eso es que son procesos que llevan tiempo, procesos de relaciones, procesos de adaptamiento a una idea, a lo que pide el entrenador. Y ya te digo, más allá de que puede que los resultados lleguen a corto plazo, lleguen en el primer año, yo creo que hasta que no hay una mayor cantidad de tiempo, una mayor cantidad de partidos, las piezas no se acomodan de todo y no llega a su máxima expresión, ¿no? Luego también, mientras más tiempo, también hay más posibilidades de quemarse, porque al final el resultadismo manda, hay muchísima exigencia hoy en día por sacar resultados, pero
netamente hablando de juego y lo que son modelos de juego como tal, yo creo que sí, que son procesos que llevan tiempo y como tú bien mencionas, ¿no? El PSG de Luis Enrique me parece probablemente el mayor ejemplo que hay en la actualidad. Y sin dudas, Nori, como venías comentando acerca de esta adaptabilidad que se va dando, al final el entrenador puede llegar con una idea, como mencionas, y luego en ese intercambio con tanta información con los jugadores, terminar agarrándose a cosas diferentes. Incluso dentro de esta propia temporada, digamos, el pleno vuelo de este PSG se está tomando desde inicios de este año, cuando ya los jugadores quizás tienen más horas de entrenamiento junto a Luis Enrique, tienen más relaciones entre ellos que se van tejiendo, se van asociando cada vez mejor y sobre todo estamos viendo un PSG muy dinámico y es algo que me ha llamado la atención. Cómo van permutando zonas. Sí, claro, es que al final es lo que mencionas mucho. Al final, cuando uno tiene una figura tan poderosa, tan potente como Mbappé, el plan siempre va a girar en torno a su figura, quieran o no, más allá de que el entrenador sea más rígido, más flexible, lo que sea, siempre al final el plan a girar en torno a él. Y una vez esa figura es extraída de ese cuerpo vivo que son los equipos, se tiene que reajustar todas las piezas, se tiene que reajustar todos los elementos que conforman ese cuerpo vivo y empezar a coger vida, ¿no? Pero eso lleva tiempo, ¿no? Es un proceso de regeneración que, como quiera que sea, no se va a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Más allá de que hay entrenadores y hay equipos que asumen esto o que asimilan esto de manera más natural y más rápida, ¿no? Todo lleva un tiempo y un proceso y lo que bien dice que ha pasado con este PSG, ¿no? Empezó la temporada no tan bien y ahora mismo con el paso de los partidos han ido cogiendo velocidad crucero y ahora mismo están volando. Nori, una pregunta de a bote pronto, como se suele decir. ¿Ves no el nivel, el fit de futbolista que a día de hoy es Kylian Mbappé? Ese futbolista alrededor del cual se pueden construir esos super equipos. No sé si me hago entender un poco con la pregunta. No dudo del nivel de Mbappé. Hablo acerca de, o sea, qué tan orgánico puede ser construir un gran equipo alrededor de él. No, es que eso es una gran pregunta y sobre todo es una digamos que de las principales cuestiones por lo que quería ver a Mbappé en el Madrid, ¿no? Porque si alguien yo creo que es capaz de relacionar a Mbappé con grandes estrellas y dentro de un modelo de juego reconocible y ganador, me parece que es Carlo Ancelotti, ¿no? Porque la realidad es que Mbappé, siendo para mí el mejor jugador del mundo durante muchísimo tiempo, no ha sido capaz de caer en un equipo que tú puedas decir, este equipo juega muy bien al fútbol, ¿no? Obviamente, hay partidos de equipos a lo largo de la temporada, del PSG de Mbappé o de Francia, que el equipo ha jugado muy bien, obviamente. Pero estamos hablando de un modelo de juego que perdure más allá de dos, tres partidos puntuales o más allá incluso de una racha, ¿no? Los equipos con Mbappé hasta el momento no han sido eso. Vamos a ver ahora qué pasa en Madrid. El Madrid este año tampoco ha estado de todo fluido comparado con la temporada pasada. Pero nada, como te decía, ¿no? Me parece que tienen el mejor entrenador posible para lograrlo. Y lo que sí es innegable que más allá de que el juego no vaya de la mejor manera, al final hay que ponerlo todo en una balanza, ¿no? Y el papel sigue siendo un atajo hacia la victoria que probablemente no exista otro igual dentro del mundo del fútbol, ¿no? Ya luego vamos a ver para lo que alcanza y para lo que no, lo pondremos en una balanza y veremos todo lo que era rentable fue, pero son dos realidades que conviven y que sin duda forman un buen debate. Voy a dejar un momento aparcado ese argumento que me das respecto a los tiempos, porque es una pregunta que quiero lanzarte luego. Pero quisiera preguntarte algo que quizás aún no tiene una respuesta o quizás tiene muchas respuestas correctas. ¿A qué crees que se deba esto a día de hoy con respecto a la situación que veníamos comentando de Mbappé? ¿Crees acaso de que el futbolista que es a día de hoy demanda, por así decirlo, intervenciones o ciertas relaciones las cuales de forma natural no ha terminado beneficiando hasta cierto punto a los jugadores con los que él se ha ido relacionando? Porque han sido muchos perfiles de jugadores, han sido varios entrenadores, varios proyectos y sin embargo no se acaba de encajar.
Sí, es La una pregunta principal razón. difícil, sí. Es una pregunta difícil, mucho. Si la supiera, yo creo que a lo mejor no estuviera aquí. Pero en mi opinión, yo creo que todo se basa en que Mbappé no es un jugador que tenga un gran sentido colectivo. Esto no quiere decir que sea un jugador que se relaciona mal o que no tenga capacidad de relacionarse con grandes estrellas. Lo ha tenido y yo creo que lo va a tener, ¿no? Es un jugador que a la hora de relacionarse puede mezclar bien con uno, dos, tres, cuatro jugadores, ¿no? Pero ese sentido colectivo del juego Mbappé no lo tiene. No lo tiene y quizás por su liderazgo, por su manera digamos, de su personalidad, por así llamarlo, incluso por su manera de jugar, eh, el propio juego, los propios equipos asumen que Mbappé debe tener un peso que quizás le afecta el juego al equipo en cuanto al tema colectivo, ¿no? Y no solo te hablo sin balón, que obviamente sin balón me parece que también es un jugador bastante limitado, que puede hacer dos, tres esfuerzos, pero sobre todo me parece que no tiene, digamos que una buena lectura defensiva ni una buena técnica defensiva para ejecutar ciertas acciones o ciertos recorridos, o digamos que también un entendimiento también de los espacios. No, ya no te digo top o notable, ¿no? Te digo, no tiene ningún entendimiento de los espacios mínimos en cuanto a temas de defensivos sin balón, pero me parece que también en la fase con balón es un jugador que, como decía, ¿no? De buenas relaciones, sobre todo un jugador de finalización, que le va a destrozar a los equipos rivales al más mínimo detalle que le dé, pero luego no tiene ese sentido colectivo que sí tenía, por ejemplo, Benzema, que sí tenía el propio Cristiano Ronaldo, ya ni hablar de otros jugadores más como Messi, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de las últimas grandes estrellas de los últimos años. Incluso Vinicius es un jugador que por momentos acumula 7 8 10 pérdidas más que Benzema, a lo mejor de un partido, pero todo lo que hace, yo creo que de manera natural le sale, o tiene un sentido colectivo detrás, ¿no? Y eso es algo natural, eso es un don. Yo creo que eso no es porque Vinicius sea un jugador súper inteligente y que busque esto, ¿no? Yo creo que eso es algo que nace de manera natural con el futbolista, un tema intuitivo y que se tiene o no se tiene, ¿no? Más allá de que obviamente todo dentro de este deporte es trabajable, pero el papel no lo tiene, no lo ha tenido, parece que no lo va a tener, no más allá de que pueda dar 20, 30 asistencias por temporada, que por momento tú veas que es un gran pasador, pero digamos que ese sentido colectivo que le da naturalidad a todos los movimientos, que le da que un equipo que parezca que todo fluye, que todo sea orgánico, Mbappé no te lo da. No te lo da, sobre todo desde su peso protagónico que tiene. Disculpa la simpleza de los argumentos que estaré dando a continuación, pero escuchándote se me viene una reflexión a la mente y qué bueno que comentas el tema acerca de Vini. Creo que hay equipos que hasta cierto punto de forma intencional son construidos alrededor de ciertas figuras, pero luego también hay ciertas figuras que son capaces de construir ellos solos los equipos alrededor de él. Y yo creo que esto tiene que ver un poco también con lo que es el tiempo, esa palabra tiempo y su relación con el juego. A mí Mbappé me da la sensación de niveles, repito, pero me da la sensación de ser hasta cierto punto un futbolista joven. ¿En qué sentido de la palabra me refiero? Lo que vemos en Lamine Yamal es algo típico, ese sentido colectivo, esa visión de juego que tiene Lamine, ese dominio de los tiempos, la calma, es algo típico verlo en un futbolista de esas edades. La cuestión con Mbappé es que el futbolista explosivo, destructor, o sea, destructor en el buen sentido de la palabra, destructor de oponentes, de líneas, que fue ese Mbappé con 17, 18 años, sin dudas Mbappé ha crecido, se ha potenciado, pero creo que no ha mutado el futbolista. Me sigue pareciendo un futbolista hasta cierto punto aún joven o que aún no ha madurado en el sentido global de la palabra juego. No sé si me estoy haciendo explicar bien. Un proceso que, por ejemplo, el propio Vini fue viviendo de forma natural y ya hace 2, 3 temporadas, sobre todo de la mano de Ancelotti, eh, de forma orgánica, como venías mencionando. Quizás Mbappé tampoco ha estado en un contexto en el cual pueda llegar
a emerger, o quizás tampoco ese futbolista nazca de adentro de él. Pero hasta cierto punto, un jugador de ese nivel, me gustaría verlo más asociado a este tipo de cosas, o al menos intentar ver qué termina surgiendo, sobre todo para dar una valoración unos años luego. No sé si me hice explicar muy bien, Nori, con lo que quería comentar. O sea, fue una reflexión o sea, fue un argumento que me vino a la mente escuchando tu reflexión. Sí, pero ya te digo, para mí es algo más natural que trabajable, ¿no? Más allá, como te decía, ¿no? Que repito, todo es trabajable. Y yo creo que también es importante lo que tú dices, ¿no? El contexto colectivo es donde se va desarrollando el juego de cada jugador o incluso donde cae ese jugador en cuestión, ¿no? Porque Mbappé, como quiera que sea, más allá que es un equipo relativamente nuevo, y cayó dentro de un contexto colectivo que ya funcionaba, ¿no? Que era el Madrid de Carlos, ¿no? Y ya te digo, eso para mí me parece que es algo natural y que es muy difícil de explicar. Pero, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Vinicius puede tener 10 12 pérdidas seguidas dentro de un mismo partido, pero la sensación que te queda es que el equipo asume esas pérdidas, ¿no? De manera natural, ¿no? Que el equipo, a través de esos movimientos suyos, que a veces mejores, a veces peores, el equipo como que encuentra cierto sentido detrás de eso, ¿no? Con Mbappé quizás no pasa tanto, con Mbappé puede crear esas 10 jugadas que hizo mal, la termina haciendo bien, pero el equipo no lo asume de manera natural. Es un guión de ellos. Son cosas que me parece bastante complicadas, ¿no? Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, también de Ceballos, ¿no? En Madrid, por X o por Y, por X o por Y no, por Toni Kroos llevaba muchísimo tiempo organizando desde ese centro izquierda en esa segunda altura, incluso hasta a veces esa primera altura, porque Toni Kroos muchas veces caía al costado del central, ¿no? Y en Madrid asumía de manera natural que en esa zona iba a tener una persona que no se iba a mover mucho y que ahí en Madrid se iba a terminar organizando, ¿no? Aunque el juego estuviera en el otro costado. Esa zona era su punto neurálgico de juego y su punto donde ahí sabía que tenía esa organización, ¿no? ¿Y qué pasó este año con Ceballos? Que Ceballos se puso ahí sin tener esa calidad de Toni Kroos, sin tener obviamente, sin tener, digamos, que esas grandes actuaciones, que aunque más allá que hubo partidos que sí jugó bien, y en Madrid asumió que esa persona que estaba ahí los estaba organizando y encontró cierto orden, ¿no? Y que cierto orden incluso no dependía muchas veces ni del nivel del propio jugador, ¿no? Y por ejemplo, teniendo otro jugador muy capaz como Mori, otra vez intentándolo poner en esa zona, en ese centro izquierdo, quizás sus características de más movimiento, de ser un jugador de más recorrido, de no estar tan quieto como estaba Ceballos, de no estar tan quieto como lo hacía Toni Kroos, en Madrid no encontraba esa naturalidad a la hora de, de organizarse, ¿no? Más allá de que Modric quizás sea mejor jugador que Ceballos, más allá de que Camavinga quizás sea mejor jugador que Ceballos, la naturalidad que le da al equipo, el sentido colectivo que le da al equipo, tener ese hombre ahí inmóvil, por así llamarlo, le da muchísimo sentido colectivo al juego blanco, ¿no? Entonces, por eso te digo, son cosas que me parecen difíciles de explicar y que yo creo que cada uno tiene su interpretación, ¿no? Quizás muchísimas personas me van a estar escuchando ahora y van a decir, ¿qué está hablando este hombre ahora, ¿no? Pero es mi sensación, lo que me transmite la manera de organizarse de ciertos equipos, en este caso en particular del Madrid. Mbappé ya tuvo muy cerca a Neymar durante varias temporadas y no logró hasta cierto punto emerger como este tipo de jugador del cual estamos hablando. Tiene a Vinicius cerca. ¿Crees que esto lo ayudará o crees que hasta cierto punto pueda terminar entorpeciéndolo? Entre comillas, entorpeciéndolo. No, Es que, no a nivel sí, de sí, futbolista, sino eh, dentro de este pleno. te entiendo, pero es que vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Es que yo creo que eso es algo natural y un don, y yo creo que Mbappé no lo tiene. Es que yo creo que sí, que quizás tú pongas a Mbappé por izquierda y te sume más en cifras, te juegue mejor a nivel individual, pero ese sentido colectivo que le puede dar al juego un futbolista como Vinicius, yo creo que Mbappé no lo tiene. Entonces, por eso, puede que sí, puede que obviamente yo creo que esa mezcla de Vinicius-Mbappé no es la más natural del mundo y a Mbappé quizás le gustaría no tener a Vinicius, ¿no? Y tener otro gran mundial, ¿no? Pero ya te digo, no es que en cuanto a lo que venimos comentando de sentido colectivo, no es que Mbappé me parezca ese jugador con ese don que Vinicius, por ejemplo, sí lo tiene, ¿no? Más allá de estar mejor o peor en cuanto a nivel. Pero sin duda es un don que tiene Mbappé, es el don del gol. Y el gol te acerca a la victoria y la victoria te acerca a construir mucho mejor en lo que son los procesos. No es igual construir desde la derrota que hacerlo desde la victoria.
y en muchas ocasiones, por ejemplo, dentro de esta propia temporada, Mbappé se ha encargado de acercar en Madrid a muchísimas victorias o de regalarle a Madrid muchísimas victorias, las cuales hasta cierto punto han logrado esconder nuevamente bajo las sábanas ciertos fantasmas. Quiero que me hables también de esta relación que existe de la victoria, eso de construcción de equipo, ya que hemos visto equipos los cuales le ha costado muchísimo más tiempo el despegar y otros que lo han hecho de forma más prematura, no ha significado en que luego las bases han sido sólidas. Eh, Comentarnos acerca de esto, ya que al final es algún proceso que quizás en esta nueva reconstrucción del Madrid se está viviendo dentro de esta propia temporada y es un proceso que también está viviendo este propio PSG de Luis Enrique. No, sin duda, Mochi. Yo creo que al final es importantísimo y sobre todo por un tema de dinámica. La dinámica del fútbol parece ser un ente aparte, pero que cobra una vida tremenda, ¿no? Una importancia vital. Y te pongo tres ejemplos. El propio Madrid, la selección de España o la propia Argentina de Scaloni, ¿no? Yo creo que los equipos cuando se acostumbran a ganar o cuando tienen ya eso, digamos que han ganado han tenido grandes éxitos con buenas actuaciones. Yo creo que al final la dinámica es tan buena que luego hay muchas veces que no sabes ni cómo te ganan, ¿no? Hay veces, muchas veces que te ganan partido y te llegas a las manos a la cabeza y te dices, ¿cómo ganaron este partido? Pero por muy mal que lo estés pasando, por muy mal que tengan un día, que el día no fluya, al final te terminan ganando, ¿no? Y luego siempre que van a tener tramos de esa, digamos, de esa memoria colectiva que tienen los equipos y con eso les va a bastar. ¿No? Aprender a ganar es difícil, es muy difícil, pero una vez aprendiste, desaprender de ganar también es difícil. Entonces, por eso son procesos, son parte de esos procesos que más allá de que exista una dirección deportiva, exista una persona detrás tuyo que tenga esa capacidad de ver más allá del resultado, al final el resultado manda muchísimo en este deporte y sobre todo en la tranquilidad del entrenador para trabajar. Recuerdo, por el ejemplo, el propio Barcelona de Luis Enrique cuando yo no tenía la posibilidad ni la capacidad de seguir el fútbol como hoy sí me lo permito, pero recuerdo que incluso dentro del propio Barcelona Luis Enrique llegó a comentarse en los primeros meses incluso acerca de una destitución, ¿no? Y creo que pudieras comentarme acerca de esto por una seguidilla de resultados que tampoco estaban siendo los más positivos. Creo que había también cierto, entre comillas, problemas en el vestuario, cierta, digamos, el equipo no terminaba de engranar y luego a mitad de año comienzan hasta cierto punto sumar estas victorias, empieza a reengancharse todo el mundo, la MSN comienza a hacer lo que hizo que todos lo fuimos capaces de disfrutar y es como decías, la dinámica de la victoria es extremadamente importante, pero también es muy engañosa. O sea, hasta cierto punto, desaprender lo aprendido es algo que se dificulta también muchísimo. Específicamente en el caso de los equipos de Luis Enrique, por el modelo de juego por los que apuesta, por su filosofía de juego, sus ideas, también al realizar este juego de posición demanda sin duda unas características especiales, por así decirlo. Y ahorita cuando comentabas de Mbappé, hablas de acerca de, por ejemplo, de ese valor a la hora de gestionar cuando tú no tienes el balón, llamémosle esa fase sin balón o defensiva. Existe muchísima relación dentro del juego de posición de lo que se hace con sin balón. Al final, con balón te organizas para hasta cierto punto también estar preparado para esa pérdida y, bueno, terminar presionando y demás. Este de Luis Enrique, más allá de lo vistoso que está haciendo con balón, algo que también parece ya tan llamativo es lo tan bien que gestionan la pérdida. Los jugadores estén intercambiando zonas, en muchísimas ocasiones la pérdida se dé con los jugadores hasta cierto punto cambiando, o sea, moviéndose de zona, preparándose quizás para darle continuidad a la jugada. El equipo tiene concientizado. Y no, se dice fácil, pero no se hace fácil, sobre todo no solo a niveles de esfuerzo físico, sino también mentales, el estar concentrado, desde el jugador más cercano a esa pérdida, como el más lejano, gestionando por ejemplo, a los atacantes rivales. Sin duda hay un trabajo grandísimo en este aspecto.
hemos visto este PSG dinámico, pero también llegamos a ver una selección española, llamémosle, que carecía un poco más de talento, le costaba muchísimo más encontrar este tipo de talento y se vio una selección española muchísimo menos fluida y hasta cierto punto más rígida. Estamos también creo la gran calidad de Luis Enrique como técnico, que ha sido capaz de construir equipos muy buenos. Mochi, no solo te diría el juego de posición, no, yo creo que al final la fase con balón y la fase sin balón están directamente relacionadas independientemente del modelo, ¿no? En este caso, el PSG, Luis Enrique, dentro de su juego de posición, yo creo que sí, que ha mejorado muchísimo la fase sin balón, pero sobre todo también porque ha mejorado muchísimo la fase con balón, ¿no? El equipo está circulando muchísimo mejor la pelota, con muchísimo más sentido, más rápido, y sobre todo juntando al equipo, ¿no? Que está mucho más cerca en que en cada una de las pérdidas lo que encuentra a tres, cuatro jugadores muchísimo más cerca de lo que hacía la temporada pasada, ¿no? Y luego, obviamente, hay un tema de convencimiento y esfuerzo individual y colectivo que está muy latente, ¿no? Pero yo creo que todo parte, toda esa mejora en el trabajo sin balón parte porque con balón están muchísimo mejor, ¿no? Y luego, obviamente, si tú ves que el equipo está funcionando muy bien, el futbolista nota que hay un respaldo colectivo detrás, yo creo que al final el nivel de confianza, el nivel de activación crece, ¿no? Entonces, mentalmente se está muchísimo más fresco para hacer ese cambio de chip, esa reacción que es en milésima de segundo, la asumen de una manera natural y como una extensión del juego, ¿no? No como un cambio de fase como tal. Y hemos hablado también acerca de lo que es este proyecto de Luis Enrique, pero también estos tiempos y estos procesos de construcción de equipos los vemos a nivel de selecciones. Creo que la de Scaloni, como uno de los ejemplos más positivos que se puede hallar de fútbol de selecciones a nivel histórico, una selección de Scaloni que igual inicia con un proceso bastante convulso en el que le tocaba hacer el recambio generacional de una gran generación de futbolistas que sin embargo fue construyéndose, no vamos a decir desde la derrota, pero sí desde hasta cierto punto se le fueron generando a su alrededor ciertos argumentos por el no haber conseguido el título que realmente daba o no ponía en valor también lo bueno que había sido dicha generación de futbolistas, los Higuaín, los Di María, luego, bueno, que sí logró consagrarse, el propio Messi. Scaloni, sin embargo, el tener a Messi te permite hasta cierto punto saltarte ciertos pasos, hasta cierto punto también recorrer ciertos caminos al final por posiblemente el mejor futbolista de la historia y a nivel de selecciones hoy sigue siendo posiblemente el futbolista más diferencial o uno de los más diferenciales aún y con toda su veteranía. Pero Scaloni encontró en Messi y sobre todo en los complementos, el cómo construir a su equipo. Un equipo el cual se fue construyendo también desde la asignación de ciertos roles a ciertos futbolistas y algo que me llama la atención es que al final se llega al Mundial de Qatar con una idea, la irrupción de McAllister, la irrupción del propio Enzo Fernández, incluso quizás terminaron potenciando muchísimo más el techo de lo que podía hacer ese equipo. Un equipo que llegaba Telcho, Paredes y De Paul, por ejemplo, asentados como ese tridente en el mediocampo y tras la lesión del actual jugador del Betis, inventar nuevas soluciones. McAllister, futbolista futbolista que me encanta, por su propio peso, su nivel, terminó encajando en el juego, terminó siendo un futbolista con hasta cierto punto que fue tejiendo relaciones con todos dentro de ese equipo. Y Enzo Fernández llegó a convertirse en el pivote del equipo y haciendo un mundial realmente sorprendente cuando no se esperaba una irrupción al nivel de lo que lo terminó realizando. ¿A qué quiero llegar con esto? Me parece llamativo que pese a ser un proceso de selección, lo tan acoplado que estaba ese sentido colectivo, como mencionabas ahorita, que pese a perder a dos de sus principales piezas en posiciones tan sensibles como lo son en este mediocampo, todo siguió funcionando, incluso se terminó hasta potenciando, por ejemplo, el propio caso de lo que fue el Mundial. Quisiera que me hables específicamente acerca de esta selección de Scaloni, porque al final
Otro punto no solo es los resultados que hayan conseguido, sino el juego también que han terminado mostrando que al final, hasta cierto punto, dicha idea se ha terminado exportando luego no solo hacia otras selecciones o equipos en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y es que al final, que sale bien, quiere ser replicable por el resto de proyectos. Intentar ser No, replicable. sí, claro, claro, claro. Pero yo creo que tocaste un buen punto, ¿no? Al final, como venimos hablando aquí, no fue un proceso, ¿no? Lo único que pasa es que en las elecciones los procesos son más largos porque la cantidad de partidos son menos, ¿no? Es decir, una temporada de 40 50 partidos para un club se hace un año, 40 50 partidos para una selección y se hacen 4 o 5 años, ¿no? Entonces, Scaloni necesitaba tiempo y como tú bien dijiste, venía de una época bien confusa, ¿no? Bien confusa no solo por los resultados que no llegaron, sino también por el nivel de juego, ¿no? Scaloni me parece que él tuvo que construir básicamente desde cero, ¿no? Porque Scaloni entendió una cosa muy bien, ¿no? Que obviamente, al igual que todos sus antecesores, había que construir un equipo en torno a Messi como figura principal, obviamente, pero que lo tenía que hacer de una manera distinta a lo que se había intentado anteriormente, ¿no? Porque lo que se había intentado anteriormente es tratar de que el Messi en Barcelona llevarlo al Messi de la selección, ¿no? Y para eso trataban de buscar que en la Argentina se pareciera lo más posible a lo que venía viniendo jugando Barcelona en dicho momento, ¿no? En cada momento de esa inclusión, ¿no? Y Scaloni entendió que no, Scaloni entendió que las relaciones no iban a ser las mismas, que los compañeros no iban a ser los mismos y que había que construir un modelo de juego en torno a Messi, pero dándole un sello de autenticidad y sobre todo basado en las características de los jugadores que lo rodeaban en ese momento, ¿no? Luego ahí fue yendo paso por paso, intentando buscar soluciones desde la lógica, al principio sacrificando calidad por perfiles, porque como bien hemos hablado aquí, ¿no? Al final, construir un modelo de juego lleva tiempo, construir esa naturalidad dentro de un equipo lleva muchísimo tiempo y la manera de construirlo quizás no sea poniendo todo el lujo desde el primer momento, ¿no? Quizás se necesita construir primero una base, construir primero cosas más simples y luego con el paso del tiempo ir añadiéndole esos lujos que van a terminar por, por llevarte a lo más alto, ¿no? Y fue lo que pasó con Argentina, incluso fue clave, que quizás no se recuerde tanto, pero fue clave, hoy ando muy mal con los nombres, el jugador este que era del Sevilla, que ahora está jugando en la Liga Mexicana, de Ocampo fue clave en ese proceso de construcción del equipo, porque fue ese jugador que compensaba también a Messi, pero también te garantizaba la profundidad, te garantizaba una variedad de esfuerzos que te hacía el jugador del ex Sevilla. Y así fue incorporando piezas poco a poco y luego donde iba a campo, ya una vez el equipo estaba construido, se sustituyó por Di María y así pieza por pieza, hasta que logró Scaloni poner a los mejores jugadores de Argentina, cada uno dentro de una posición que se sintieran cómodos y que el modelo lo absorbiera de manera natural, ¿no? Así que de todo lo que venimos hablando hoy, a mí es que Scaloni con Argentina me parece un ejemplo muy ilustrativo de lo que son los procesos de formación de un equipo dentro de un modelo de juego, ¿no? Para cada ronda. Y hablabas acerca de esa relación también con los tiempos dentro del proceso, y es que me recordaste, Di María no parte en esas primeras citas de Scaloni, Messi también se incorpora luego, quizás De Paul, el propio Lo Celso, Paredes y algunos otros, Palacio, el propio Nico González, sí fueron de los que se han mantenido, por así decirlo, desde que Scaloni toma la selección con el torneo también, o luego de regresar del torneo que se realiza en Francia y luego la toma para los amistosos, las eliminatorias y demás. O sea, que habla también de que son jugadores que han sumado minutos y que han ido, o sea, sumando minutos, pero cada uno hasta cierto punto incorporándose, cada uno a su tiempo o al tiempo también que el propio Scaloni determinaba y creyó correcto, porque en muchas ocasiones fueron por la propia decisión del propio Scaloni.
Y sin embargo, bueno, estamos viendo también cómo en la Copa América el equipo llega en un proceso en el que el juego no estaba hasta cierto punto en su pico más alto de rendimiento y sin embargo logran sacar adelante la Copa América por esa memoria ganadora ahorita que ya tiene inculcado el Sí, equipo. y no solo eso, yo te diría que no solo eso, yo creo que al final son dos cosas distintas que a veces no se ven tan distintas, pero sí lo son. Yo, por ejemplo, yo creo que el primer paso es construir un equipo. Cuando tú construyes un equipo, quizás ese equipo puede jugar bien o puede jugar mal, pero aunque juegue mal, sigue siendo un equipo, ¿no? Y entonces es lo que le pasa a Argentino, ¿no? El modelo de juego ya está construido, ya se sabe lo que se quiere de manera natural se absorbe todo, es decir, son un equipo. Entonces, dentro de ese equipo hay veces que juegan bien, hay veces que juegan mal, pero siguen siendo un equipo, ¿no? Entonces, hay otros procesos que no siguen ese orden, ¿no? Hay otros procesos que se juega, a veces se juega mal, a veces se juega bien, pero todavía no son ese equipo, ¿no? Todavía no son ese modelo de juego natural y orgánico, arraigado, que quizás sí son otros, ¿no? Entonces, por eso es que tuvimos equipos que quizás no están haciendo los mejores partidos, están jugando mal, porque en realidad están jugando mal, sobre todo jugando mal para los estándares que son ellos, pero sigue siendo un equipo, por eso siguen siendo súper competitivos y siguen siendo súper ganadores, como por ejemplo pasó en lo que tú comentas en la Copa América, ¿no? Luego también sumado con lo que comentamos también de la dinámica y la mentalidad. ¿Qué valoración me podrías dar de, por ejemplo, así a bote pronto nuevamente, de la Francia de Deschamps? Bueno, yo creo también, Monchi, que también ha sido un proceso, lo que quizás un proceso más inmóvil, ¿no? Al final, en el sentido de que Fran de Chancellor, ¿no? En el 2018 tuvo su máxima expresión con el Mundial que ganó, con unas piezas que encajaron perfectamente, pero luego no se ha sabido evolucionar, ¿no? También es difícil. A lo mejor el cabrón de aquellos 3 4 años estamos hablando que no supo evolucionar, ¿no? Eh, que no sé, eso no lo sabemos, solo el futuro lo dirá, ¿no? De Chan logró hacer que este equipo jugara bastante bien y sobre todo que tuviera, digamos, que tuviera un piso muy alto, ¿no? Quizás no nunca, De Chan nunca esperó a tener un techo como quizás sí lo tuvo la Argentina ahora de Scaloni, lo aspira a tener la Argentina de Scaloni, pero con el piso alto y más la calidad de los jugadores que tenía, que Beckham asumió que le iba a alcanzar, ¿no? Y le alcanzó, ¿no? Entonces, y de hecho ha estado bastante cerca de ganar otros títulos, como por ejemplo la Eurocopa anterior que pierde en semifinales, el Mundial anterior pierde con Argentina en la final, y estuvieron a nada de poder ganar su segundo Mundial a base de eso, ¿no? A base de simpleza, a base de pragmatismo y sobre todo con quizás la mayor crítica, con una idea inmóvil que por ejemplo ahora estamos viendo que puede vivir un proceso muy complicado con la salida de Antoine Griezmann, que es una figura muy protagónica para lo que es la organización dentro de ese modelo de juego, ¿no? Y sobre todo porque al final creo que la propia selección de España con disculpa, de Francia con esta irrupción de tantísimos jugadores jóvenes con el nivel que están dando, ha sido un proceso que se ha visto más forzado a dicho cambio, porque es que el proceso de Deschamps también ha sido bastante amplio a lo largo de los años, pero han sido, digamos, han sido más los jugadores que han ido sacando la cabeza con su rendimiento y a la vez el incorporar muchísimos más jugadores se hace complicado. Y a Scaloni le preguntaban en la rueda de prensa acerca de esto y él lo mencionaba, jugadores buenos a convocar hay muchos, pero el problema es que ya al construir ese equipo, ¿a quién sacas? Y muchas veces no va por el rendimiento en sí de lo que sean capaces de hacer a nivel de clubes, sino cómo encaja o la información que aportan ellos a ese sistema colectivo que ya existe y el cual, bueno, o sea, se ha venido construyendo a lo largo de estos años. No, y porque hacerle encajar a un jugador dentro de un modelo de juego puede ser sencillo, pero también puede ser muy difícil, ¿no? Y por más allá de que pueda ser un gran jugador, ¿no? Al final un jugador en sí no es nada, el jugador depende del contexto y de sus relaciones, ¿no? Y entonces me parece, por ejemplo, que más allá que tú tengas muchísimo rendimiento dentro de un club, cuando te extrapolan y te ponen con nuevos jugadores, con nuevas relaciones entre un modo de juego que quizás no te reconozca a ti o a tus características, como mismo lo hacen en tu club,
es muy complicado a veces que ese jugador te dé el mismo rendimiento o rendimiento similar que te daban en el club a que te daban en ese nuevo equipo. Sin dudas, Nori. Y antes de también de despedir este episodio, me gustaría preguntarte acerca de la selección de Luis de la Fuente. Una selección que hasta cierto punto, no sé si pudiera, si sería un poco irrespetuoso, pero decir que ganó quizás antes de lo que el proceso natural lo hubiese requerido. Ganaron y haciendo una grandísima Eurocopa, pero hasta cierto punto, la palabra no es que se quemaron etapas, pero llega a un gran trofeo muy temprano dentro de lo que es este proyecto de Luis de la Fuente. Con, como hemos dicho, construir desde la victoria, al final te facilita muchísimos aspectos, pero hasta cierto punto puede llegar a ser un poco engañoso. Esperemos y que no sea así, ya que te cuentan con grandísimos jugadores. Pero quisiera preguntarte acerca de tu valoración en esta selección española, sobre todo porque recordar que Luis de la Fuente toma el equipo tras el Mundial, de venía de ser esa España muy posicional, o sea, hasta cierto punto rígida, pudiéramos decirle, y Luis de la Fuente tener ciertos conceptos y demás. Se nota de su llegada la inclusión con sus propias ideas y demás. Que cuando llega no estaba Lamine Yamal, creo, en aquella National League todavía, que ya luego también se fueron incorporando futbolistas que al final te acercaron a ganar esta Eurocopa. Sin Lamine Yamal o sin el nivel de Pedri o Dani Olmo, el nivel que termina dando, difícilmente la hubiese ganado. O sea, al final ha sido un proceso que sonrió por ambas partes, tanto la parte de los jugadores como del staff técnico, de ser capaz primero de agrupar a dichos jugadores y luego de generar ese contexto colectivo que hablabas ahorita, como por ejemplo, dentro de la Eurocopa, la propia presencia de Cucurella o las relaciones y el contexto también que se le brindó a Nico Williams para que terminase dando el nivel tan grande que dio el propio Fabián. No, el mayor mérito del éxito de Luis de la Fuente es que hace 17 años nació un niño en Barcelona que se llamaba Lamine Yamal. Y es así, al final no es una crítica al entrenador, pero es una realidad. Al final un jugador de esta dimensión te cambia el trabajo, le cambia el trabajo a un entrenador y es así. Al final me parece que es algo lo más natural del mundo. Son te hacen ganar o te hacen perder el partido. Y cuando sale un jugador como la Minya Mal, te cambia toda la cara, no solo de tu trabajo, sino que le cambia la cara a un equipo, le cambia la cara a un país, incluso le cambia la cara a sus propios compañeros, ¿no? Porque hacen muchísimo mejor a todos los que lo rodean. Y nada, y obviamente la parte que le toca a Luis de la Fuente hay que darle su mérito, obviamente yo creo que es un entrenador con las ideas bien claras, que el equipo ha reconocido su manera de jugar, y más allá que sea bastante inmóvil, al igual que la de Chan, pero el equipo la ha reconocido, aparte encaja muy bien con las características propias del futbolista español, de los jugadores españoles que han entrenado, luego lo que tú comentas, ¿no? Se ha encontrado con grandes progresos en el nivel de varios jugadores. Yo creo que hay muchos jugadores que han levantado muchísimo el nivel individual de España en los últimos 2 años, pero todo se resume a que hace 17 años nació la Lamine Yamal en Barcelona, ¿no? Entonces, al final, como te decía, ¿no? El trabajo del seleccionador es muy bueno, la idea ya está creada, pero esa diferencia entre ganar y perder y que tu trabajo sea una maravilla, que tu trabajo sea bueno a seca, te la puede hacer un jugador como la Yamal, ¿no? Lo mismo para Scaloni con Messi y así para todos los entrenadores del mundo. Sin ese jugador diferente, sin esa materia prima, por muy bien que tú trabajes, no vas a ganar, ¿no? No, sin dudas, y es que, por ejemplo, el propio Luis Enrique en su proceso dentro de la selección española no tuvo la suerte de contar con estos picos de rendimiento o con estos niveles de Es que, jugadores que sí contó Luis de la es que, Fuente. es que exactamente, en la Eurocopa del 21 el mejor jugador de España fue Pedri con 17 años y fue un Pedri que luego en el proceso de Luis Enrique nunca dio el nivel que dio con aquella Eurocopa con 17 años por temas físicos, por temas de lesiones y demás, ¿no? Y con eso, con un Pedri de 17 años, España se metió en las semifinales de la Eurocopa y metió con el campeón en penales, siendo muchísimo más superior a Italia en aquel partido, ¿no? Es decir, al final sí, podemos decir que Luis Enrique no lo hizo del todo bien porque no que tenía que ganar, pero obviamente la materia prima con Luis Enrique
ni se acerca a la que contó luego Luis de la Fuente, ¿no? Que luego hay que tener muchísimo mérito y tener manos de entrenador para no molestar, para no joder esa materia prima, pero sin esa materia prima es imposible que tu trabajo sea el mismo. Pero igual haciendo aquí un análisis desde hasta cierto punto, desde una fase simplista. A mí el trabajo de Luis Enrique, sobre todo esta segunda etapa, que es la que más recuerdo, me pareció un grandísimo trabajo. Eh, Estuvo muy cerca de meterse en una final de Eurocopa, siendo superior al equipo que luego salió campeón. Y luego también en el Mundial es que termina cayendo, creo, frente a Marruecos en penales. Quizás no hacen un partido del todo vistoso, su Mundial no fue a la altura de lo que fue su Eurocopa. Es que al final también termina cayendo en penales. Quizás los penales los ganaban, se colocaban en unos cuartos de finales, creo, semifinal, y la historia hubiese sido otra. Al final, hasta cierto punto, Luis Enrique termina metiendo más la mano porque termina interpretando de que quizás sus equipos necesitaban un poco más de este intervencionismo de lo que no lo necesita, por ejemplo, su PSG a día de hoy. Luis Enrique con Lamine Yamal en su plantilla, con Pedri a este nivel, con Dani Olmo, seguro hubiese construido un equipo totalmente diferente. O sea, exactamente, con un Nico Williams que en aquel momento tampoco tenía Tampoco. eh, tenía el nivel que tuvo en la Eurocopa que tiene ahora. Entonces, al final, ya te digo, Luis Enrique puede haber tenido luces y sombras dentro de su trabajo, pero a la hora de hacer una valoración tenemos que ser justos y decir que no tuvo ni la mitad de la materia prima que sí pudo contar Luis de la Fuente, ¿no? Que también da para tema otro día lo gran futbolista que es el futbolista español, Lenori, y la Liga Española en sí. O sea, el futbolista español promedio posiblemente sea superior a cualquier futbolista promedio de cualquier país del mundo. Es un tema, creo, también interesante para otro episodio, sin Sí, duda. sin duda. A nivel técnico, a nivel táctico, me parece una medida brutal. Sí, sin duda. Y aquí también hay un grandísimo trabajo de los entrenadores, las academias y sobre todo, como también mencionabas, la materia prima y cómo se va gestionando todo. Nori, no quisiera dilatar más este podcast. Me terminó gustando muchísimo. Salieron varias conversaciones hasta cierto punto que sin duda va a traer cierto debate y hasta cierto punto diferentes especialidades dentro de nuestros suscriptores. Así que nos gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios acá en YouTube, qué les parece acerca de la charla que hemos tenido a día de hoy y le lanzamos desde nuestra perspectiva dos preguntas. La primera, acerca de cómo valoraron ese proceso de Luis Enrique dentro de la selección española y la segunda, vinculada un poco también al tema de Mbappé que tuvimos al inicio de este proyecto. ¿Será capaz de emerger como el futbolista al cual estábamos comentando o como decía Nori, es algo natural que simplemente no, a día de hoy al menos no ha nacido dentro de él? Nori, quisiera también pasarte la palabra para que te termines despidiendo de nuestros suscriptores y bueno, es todo tuyo el micrófono. Nada, Monchi, un placer estar aquí contigo y agradecido a todo el que nos escuchó, el que nos vio y la verdad que, como siempre lo digo, ¿no? Es un rato que agradezco mucho porque no solo aprendo muchísimo, sino también que desconecto y la paso muy bien. Bueno, por mi parte, más de lo mismo. Al final, el que más aprende en esta conversación, créeme que soy yo. Así que te estoy eternamente agradecido por todos nuestros suscriptores. Recordarle, den like, suscríbanse y compartan nuestro podcast con sus amigos para así llegar a más personas que estén interesadas en este fabuloso deporte que llamamos fútbol y que tenemos también el maravilloso placer de disfrutar y de comunicar junto a ustedes. Un fuerte abrazo.